Hola a todos. Vamos a iniciar la clase de reforma y contrarreforma, que corresponde sobre todo a la parte de la contrarreforma, a la continuación justamente de la contrarreforma católica. En las clases anteriores habíamos estado viendo justamente los diferentes motivos, digamos las diferentes procesos que vivió la contrarreforma católica en función de la aparición justamente de la reforma protestante iniciada por Martín Lutero, que esto ya lo conocíamos. Habíamos estado viendo también que, pues bueno, la parte o el inicio de la reforma protestante por Martín Lutero no había significado un problema mayor para la Iglesia católica, para la Iglesia romana principalmente, sino que al principio pues se había ido, ahora sí que lo habían ido dejando, ¿no? Lo habían lo habían minimizado al grado de que pues consideraban que era un reformador más que iba a pasar de largo, que la gente no le iba a hacer caso y que de alguna forma pues se iban a olvidar sus enseñanzas como estaban previstas, ¿no? Poco a poco entendimos también la clase pasada que Martín Lutero particularmente, o más bien los príncipes alemanes aprovecharon la parte religiosa de esta reforma protestante, bueno, que de hecho para Martín Lutero pues significó una protesta religiosa. Entonces los príncipes alemanes aprovecharon esto para convertirlo en una protesta prácticamente política, una protesta en contra del emperador Carlos V. Bueno, al principio Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Todavía el abuelo de Carlos V en 1517 y posteriormente ya con Carlos V en 1519. Para ir en contra de él y sobre todo también para ir en contra de Roma. Y en contra no es nada más, no en el tema religioso. Aquí sí hay que mencionar que la parte religiosa no les importó en gran medida a los príncipes alemanes, debido a que, pues bueno, para ellos creyentes en Dios, simplemente en quien no creían eran en la iglesia romana y sobre todo en la institución que se había convertido en un medio de control para la población y en un medio de control incluso para los diversos reinos, ¿de acuerdo? Entonces, esta primera parte de la reforma protestante pues se transformó en una reforma, en una protesta política, se modificó propiamente. Vamos a tener también, como lo vimos en clases pasadas, la aparición de muchos reformistas radicales que de igual forma entendieron diferente lo que Martín Lutero quería lograr. De hecho, Martín Lutero, y también lo vimos la clase pasada, Martín Lutero no quería reformar a la iglesia desde fuera, es decir, no quería hacer una separación de la iglesia. Lo que quería era que se transformara la institución católica, la institución romana, para que pues la religión fuera la primera o fuera lo más importante. En ese sentido, cuando los otros lo empiezan a escuchar, los otros me refiero a Juan Calvino, a Münzen, ¿no? a diversos reformadores, pues recordemos que pues lo que entienden ellos es: esto no está yendo a ningún lado, esto no está siendo correcto, al final de cuentas Martín Lutero se está quedando corto y esto puede ir más allá. Y entonces es cuando inician las distintas reformas protestantes en los distintos reinos o en los diversos reinos.
De esa forma, la reforma protestante entendemos que se convierte en una reforma de naciones, ¿no? Es decir, está la reforma escocesa, está la reforma inglesa o británica, ¿no? Con Enrique VIII, está la reforma francesa con Juan Calvino, que en sí no es propiamente la francesa, sino más bien sería la de Austria, ¿no? Bueno, perdón, la de Suiza, no la de Austria, la de Suiza, y así sucesivamente. Vamos a tener la alemana y la de los diversos reinos, ¿de acuerdo? Vimos también que en la contrarreforma católica, o en la reforma católica, en este caso llamémosle reforma católica, vamos a ver una respuesta en función de todo lo que se vino haciendo con los protestantes, pero también no lo entendamos del todo como una respuesta a ellos, sino a ellos los dejan al margen, es decir, al margen, insistiré mucho, siempre es entre comillas, ¿no? O sea, intento no ponerte atención, al final de cuentas sí termino poniéndote atención, pero la forma de actuar no es en función de lo que tú hagas, sino entendiendo y sino mencionando que es porque es necesario para la iglesia, ¿sí? O sea, no porque tú me lo estás exigiendo, sino porque yo entiendo que puede ser necesario para la misma iglesia católica. En ese sentido, mucho de la reforma protestante, pues de la contrarreforma católica, justamente va a regir o va a ir en función de las necesidades que ya se venían detectando dentro de la iglesia romana o la iglesia católica. Para ello también entendimos que pues son varios factores para convocar, por ejemplo, a un concilio en donde se concilie justamente, o en donde se acuerde, se llegue al acuerdo de determinar qué es lo que va a regir ahora al catolicismo o al cristianismo, ¿no? Porque en este caso sí es iglesia católica por ser iglesia universal, pero al final de cuentas pues no deja por supuesto de ser iglesia cristiana, y entendiendo que los demás, que los otros, o más bien aludiendo a que los otros no son cristianos, o sea, son otra cosa, son herejes porque niegan muchos detalles o muchas cuestiones del dogma de la misma iglesia, ¿sí? Y también pues de la tradición eclesiástica romana. Para ello pues vimos, sobre todo la clase pasada, entendimos justamente que la convocatoria del concilio ecuménico, ¿no? El famoso Concilio de Trento, pues fue vital para el combate y para establecer las bases de cómo iba ahora a actuar la iglesia cristiana, la iglesia católica. Esto también entendiendo que se están llevando a cabo pues diversas formas, diversos métodos de evangelización en América, y que pues eso les pone digamos, los frena de alguna forma, porque pues no pueden cambiar radicalmente cuando de este lado del mundo se está diciendo otra cosa. En función del Concilio de Trento, y es algo que creo que no les mencioné en clases anteriores, en función del Concilio de Trento, en América se están llevando a cabo también concilios provinciales. De hecho, en México, en la Nueva España, no México, en la Nueva España se llevaron a cabo 4 concilios provinciales que están publicados por el Instituto de Investigaciones Históricas, en donde, pues, en efecto, o sea, Roma y el catolicismo ya llegó a un acuerdo general, ya llegó a un acuerdo para la forma de actuar en el mundo. Pero ahora aquí en la Nueva España, pues nos estamos enfrentando a cosas que allá en Roma no se estaban enfrentando, y en ese sentido ni siquiera tocaron el tema. Por decir algo, pues los indígenas, la aparición de diversos santos, ¿no? Y me refiero a la aparición de santos también en función de, aquí antes los dioses, pues tal vez los dioses, prehispánicos, tal vez no eran los dioses prehispánicos. Hay que mencionar, hay que equipararlos a lo mejor a algún santo, ¿no? A lo mejor Santo Tomás,
aquel que dijo hasta no ver, no creer, pues igual y ya había llegado aquí a América, y entonces se apareció perdón, como Quetzalcóatl, o el mismo Santiago, ¿no? El famoso Santiago, pues también tal vez fue él quien llegó antes, y entonces simplemente pues aquí lo vieron con diversos ojos, pero era el mismo. Entonces esa parte es la que tienen que conciliar de manera local en el concilio provincial, ¿sí? Entonces para eso va a ser muy importante también estos famosos concilios. Ahora bien, el contexto de la Contrarreforma, como lo vimos, no lo podemos entender alejado del contexto político, del contexto social de Europa, que entendamos está viviendo un periodo, está viviendo una etapa de reorganización, una etapa de reorganización política y de reorganización de las ideas, de los ideales. 50 años atrás, América no existía. 50 años atrás, pues igual el mundo no era lo que conocen en esos momentos. O sea, para ellos en 1480, vamos a ponerlo así, en 1480, pues sí, el mundo igual, y me refiero a las clases altas, igual sí es redondo, igual sí es esférico, pero al final de cuentas el mundo es Asia, Europa y África. Eso de que haya un nuevo continente intermedio, pues no, nadie nos lo ha mencionado. Por ahí se ponen o se difunden versiones, ¿no? Que en donde existen las antípodas, seres diferentes y muy variados, digámoslo, del otro lado del mundo. Pero del otro lado se refieren a la parte sur, al cono sur. En ese sentido, pues América para ellos no existía, y de pronto aparece América y aparece la idea de nuevas personas, de nuevos personajes. Pues sí, es para tener en cuenta, porque pues les está cambiando, y entonces la cosa de que lo que ellos creían que no era posible pudiera ser posible, también está presente. Me refiero que si de pronto nos dicen que no es el único continente esto, anteriormente no era posible, ahora sí lo es. Pues quién sabe, tal vez lo que Lutero está diciendo es correcto. ¿Por qué? Porque la Iglesia nos ha venido diciendo una cosa durante mucho tiempo, pero pues ya vimos que se pueden equivocar, ya vimos que nunca no habían contemplado como tal la parte de la existencia de un nuevo continente. Ahora, eso también en los concilios provinciales, en el concilio de Trento, en el concilio ecuménico de Trento, y sobre todo también en los concilios provinciales, pues empieza a discutir, ¿sí? Es decir, pues a ver, a lo mejor hay población, a lo mejor sí estaba en las escrituras y no lo hemos visto y no lo habíamos contemplado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte importante, esa es la parte primordial también para esto, para todo ello. A la par del Concilio de Trento, que igual hace una semana y en las clases pasadas discutíamos y veíamos que pues se habían llegado a acuerdos, ¿no? Como la existencia de santos, cómo se iba a leer las escrituras, cuáles iban a ser las traducciones oficiales. O sea, al final de cuentas se iba a reforzar la parte estructural de la Iglesia Católica. A la par también van surgiendo diversas agrupaciones, ¿no? Pues que van a ir combatiendo localmente, o bueno, al principio muy local, y luego ya cuando ven que el resultado es correcto, pues empiezan a expandirse, ¿no? Para trabajar con la gente, o sea, para trabajar con la sociedad. Eso es lo importante para la aparición de todas estas nuevas organizaciones o agrupaciones, ¿no? Sí, Trento y los sacerdotes, bueno, a ver, el Concilio de Trento y los cardenales y los obispos, pues están llegando a acuerdos, pero se están quedando en las altas esferas, se están quedando en el trabajo
pues con los reinos, pero ¿quién trabaja con el pobre? ¿Quién trabaja con el campesino? ¿Quién lleva a cabo estas enseñanzas a la población mucho más local? En ese sentido, pues vamos a tener, por ejemplo, a San Ignacio de Loyola. En esos momentos, Ignacio de Loyola y la famosa Compañía de Jesús, mejor conocida como la Orden de los Jesuitas, que bueno, pues va a tener también toda una historia ahora sí que en paralelo con la Contrarreforma, y más bien va a surgir de la famosa Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica, va a surgir en ese contexto y se va a desenvolver justamente ahí, ¿de acuerdo? Ignacio de Loyola y los jesuitas fueron pioneros del movimiento justamente porque pues no había órdenes, las otras órdenes religiosas, las otras órdenes mendicantes traían un ideal diferente. Aquí entendámoslo también. Ignacio de Loyola, tal vez al nacer, tal vez al desenvolverse, pues sí, sí tuvo ciertas enseñanzas con el contexto pasado de la Reforma Católica, pero con el contexto pasado a la Reforma Católica, perdón, pero él está surgiendo en este momento en el que pues no es tan fácil, ¿no? Creer del todo en lo que está diciendo Roma. Entonces, pues también así, yo creo o yo considero que va a determinar su forma de actuar, ¿no? El hecho de que, ¿sabes qué? A ver, aquí hay que hacer cambios importantes, hay que hacer cambios desde dentro de la iglesia. No me interesa cambiar desde fuera, no me interesa crear mi propia iglesia, no me interesa crear mi propia religión. Me interesa más bien que lo que me estás diciendo se lleve a cabo, que lo que me estás diciendo tú como Iglesia Católica se lleve a cabo, ¿sí? Y eso es lo que importa para Ignacio de Loyola. En realidad aquí pues vamos a tener muchos personajes que van a ir apareciendo. Uno de ellos, insisto, va a ser Ignacio de Loyola y la Compañía de Jesús. Ignacio de Loyola, recordemos que surge, más bien, Ignacio de Loyola es un soldado español, es un soldado, ya en este caso pues sí podemos considerar que es español, porque ya para esos tiempos ya existe España como tal, y que pues se dedicó a combatir justamente a los herejes que habían surgido de la Contrarreforma, que habían surgido de la Reforma Protestante, y que de alguna forma había entendido que no era la metodología más clara. Ahora, para que Ignacio de Loyola entienda que no es la metodología la mejor, o que no es el mejor método el combate con las armas, pues tienen que pasar bastantes cosas y tiene que pasar bastante tiempo. Fíjense, Ignacio de Loyola nace el 23 de octubre de 1491. Nace en una comunidad, si mal no recuerdo, vasca, ¿no? En Guipúzcoa, ¿no? Justamente, hacia la región hacia la región vasca, ¿no? El norte de lo que ahora es España, y pues bueno, fue un militar, ¿no? que se convirtió en militar peleando en las tropas españolas, ¿no? en las tropas justamente, ¿no? de los españoles, y en mayo de 1521, a los 30 años de edad, cae herido en una batalla en Pamplona, cuando defendía justamente la ciudad de las tropas francesas de Enrique II de Navarra. La ciudad, me refiero, de Pamplona justamente. Esto en realidad va a determinar su vida, porque al final de cuentas, al caer herido, pues no le
no le es fácil, de hecho es imposible que regrese a continuar combatiendo en los ejércitos, porque pues un personaje herido en realidad retrasa las campañas militares, ¿no?, que se llevan a cabo, que se van haciendo. Y sin embargo, este personaje decide que no puede justamente quedarse parado, que no puede quedarse pues ahora sí que sin hacer nada en contra de lo que se está llevando a cabo, ¿de acuerdo? Allí en la batalla, justamente, en su intento por reconquistar, ¿no?, las tropas, por conquistar, Pamplona, es donde participaba también Francisco Javier, que también pues va a ser uno de los que se una a la Compañía de Jesús. Pues aquí Íñigo o Ignacio, ¿no?, que luchaban con el ejército castellano, pues de alguna forma decide combatir de otra manera, decide combatir a estos, digamos, herejes que están surgiendo en todo el mundo. Decide continuar su vida, ¿no? Él estudia en una universidad en donde pues prácticamente es una sede alterna, vamos a llamarle así, de la Sorbona de París. Acordémonos en esos momentos que estudiar en la universidad, pues en realidad no significa estudiar ciencias, estudiar, no sé, química, o otras cosas, ¿no?, matemáticas, ¿no? Ir a la universidad significa dedicarse hasta cierto punto a la teología, a la jurisprudencia, ¿sí? A lo mejor puedes no ser sacerdote, pero prácticamente terminas con los estudios del sacerdocio, que después pues rápidamente te pueden servir si tienes la intención justamente de ser sacerdote. Es decir, después de su herida en Pamplona, tiene el pensamiento de servir a Cristo como capellán y como personaje de letras. La idea lentamente toma posesión en su alma, ¿no?, como lo narran en algunos textos, y despierta, por supuesto, una ambición espiritual, ¿no? Aquí lo que él dice al principio es, bueno, a ver, para poder llevar a cabo todo esto, lo que se necesita es llevar una imitación y servicio, una imitación de la vida de Cristo, y el servicio de la vida de Cristo, que deben ser totales. No se pueden quedar solamente en el hecho de ser religioso, de ser católico, pero a su vez pues no poner en práctica esto, sino tiene que ser una imitación total. En este sentido, justamente, Ignacio de Loyola pues decide empezar a hacer la fundación de una compañía de Jesús, justamente, o sea, una compañía, un grupo de hombres que van a luchar desde la parte espiritual a favor de Cristo, es decir, es el ejército de Cristo, en contra de aquellos que lo vayan maltratando, que en esos momentos van a ser los protestantes, justamente. Ahora bien, para Ignacio de Loyola, durante 12 años, que prácticamente pues ya, o sea, durante 12 años después de 1521, cuando decide hacer esto, ya él es un hombre de mediana edad, ¿no?, en donde ya es maduro, ya tiene pensamientos diversos, trabaja en la educación y en la santificación propia, ¿no?, y también en la de los seguidores, es decir, en los personajes que se van uniendo a él, porque al final de cuentas lo que va haciendo es convencer a todos estos otros personajes
llámese Francisco Javier, llámese Diego Lainez, ¿no? que son aquellos personajes que pues también habían combatido con la espada, pero que pues les gusta, les agrada mucho más la parte de combatir con la palabra, no tener que enfrentarse en guerra, no tener que combatir, ¿sí? En este caso, todos estos seguidores también tienen el plan de pues de hacerlo todo con la palabra, porque pues habían combatido al turco con las armas y habían entendido que eso más bien era una guerra militar por territorio, no era una guerra religiosa. El turco no quería, o sea, no era su fin último acabar con el catolicismo. Ese era uno más, pero el fin último era apropiarse de los territorios. Entonces aquí no es necesario, ahora sí que los militares se dediquen a defender las tierras, pero los religiosos se van a dedicar a defender la religión, sea quien sea el que esté dominando esas tierras. Tienen que alinearse a la religión que se está manejando, que sería la religión católica. En poco tiempo, la verdad, aquí hay que decirlo, en poco tiempo la Compañía de Jesús había crecido a pasos agigantados y por otro lado también también por otro lado pues habían expandido a gran parte del mundo, habían llevado el evangelio a la India, a China, África, el norte de Europa, y en su momento pues también llegaron, por supuesto, a América. La Compañía de Jesús, cuyos miembros son comúnmente conocidos como los jesuitas, se convierte entonces en una orden religiosa de clérigos regulares de la Iglesia Católica, justamente. Sus miembros fundadores fueron Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Pedro Fabro, Diego Lainez, Alfonso Salmerón, Nicolás de Bobadilla, Simão Rodríguez, portugués, Juan Coduri, Pascasio Broet, Claudio Hayo, ¿no? De la ciudad de Roma, entre otros tantos miembros. Estos son los principales fundadores, y fue aprobada por el Papa Paulo III en 1540. Y aquí es otro detalle importante. Ignacio de Loyola pues inicia con toda esta intención, ¿no? de fundar la Compañía de Jesús, o bueno, de fundar una compañía, una orden religiosa que combata a los herejes, pero pues para esto tiene que haber una aprobación por parte del Papa, porque si no se convertiría prácticamente en un Lutero más, en un Martín Lutero, o en un Cátaro más, ¿no? ¿A qué voy? Pues que de pronto empiezan a decir ellos cómo tienen que ser las cosas de manera religiosa, y pues lo harían alterno a lo que el catolicismo está haciendo, a lo que el Papa está diciendo. Entonces entienden perfectamente que tienen que llevar a cabo lo tiene que llevar de por medio la aprobación del Papa, ¿de acuerdo? Vale decir que la Compañía de Jesús tiene un voto principal, que es el voto de obediencia directa al Papa. Es decir, aquí también es importante, el Papa, tras aprobar la fundación de la orden de los jesuitas o de la Compañía de Jesús, visualiza cómo están funcionando las otras órdenes religiosas en el mundo. Los franciscanos, aunque pues sí tienen a su general de la orden, que le es fiel al Papa y que recibe órdenes directas del Papa, y después tienen a los provinciales, y esos provinciales en realidad se alinean mucho más a lo que el rey español les diga que a lo que el Papa les esté diciendo.
a lo que el rey portugués les diga en Portugal que a lo que el Papa les esté diciendo, ¿sí? Es decir, prácticamente llegan a tener cierta autonomía, porque cuando les conviene pues son, digamos, obedientes al Papa, y cuando les conviene son obedientes al rey de España. Pongámoslo en España porque pues es el rey más poderoso en esos momentos, al menos moralmente y religiosamente. Entonces, insisto, la Compañía de Jesús en ese sentido pues se ve o es fundada con una intención de romper con las otras, con lo que se viene haciendo de las diversas compañías a los costados, ¿no? O sea, las otras órdenes religiosas. Es decir, una obediencia directa al Papa, que no haya como intermediario el rey, que no esté como intermediario el rey, y en ese sentido pues están siendo fundados con los 3 votos de obediencia, humildad, ¿sí? Y castidad. Y aquí la castidad y la obediencia pues son votos que comparten con las otras órdenes. La humildad, aquí la ponen como humildad en lugar de pobreza. Yo puedo ser humilde sin necesidad de ser pobre, ¿de acuerdo? En ese sentido, los jesuitas así surgen, y en ese sentido pues es importante porque todas las riquezas que van recolectando a partir de las limosnas, a partir de pues incluso las herencias de los fieles a los jesuitas, las pueden reutilizar a favor, justamente, y aquí sí es importante, se supondría que siempre se utilizan a favor del bien común, y sobre todo a favor de digamos de la religión católica, o de los intereses del catolicismo, vamos a ponerlo así. Ahora, como todos sabemos, el método misional de los jesuitas también va, también se vuelve fuerte a partir de que se convierte en un método educativo. El método educativo se diferencia o se diversifica. No es tan diverso, más bien se diferencia, ¿no? Sería la palabra correcta, de los métodos educativos que van a llevar a cabo las otras órdenes religiosas. Fíjense, la descripción, vamos a ponerla así, la descripción formal de la Compañía de Jesús dice: es una orden religiosa de carácter apostólico y sacerdotal. Perdón, aquí también es otro tema importante. Son sacerdotes, son padres jesuitas, no son frailes jesuitas. Ellos tienen la capacidad de impartir los sacramentos, tienen la capacidad de dar misa y de ser independientes, ¿sí? Es decir, aunque sí viven en comunidad dentro de los colegios, dentro de su forma de educarse, el método o la forma de actuar ya es fuera de los colegios, ya es fuera digamos, en este caso no tienen conventos como tal, de las casas de profesa, es decir, donde profesan, o de las misiones, ¿no? Donde en una misión, pues sí, hay una jerarquía jesuita, pero todos son sacerdotes. Bueno, a ver, todos los que profesan, justamente, porque al principio pues también están conformados por hermanos legos que se dedican pues digamos, al servicio de la población y al servicio de la comunidad jesuita, estos hermanos legos o coadjutores, justamente, ¿no? Religiosos no ordenados. Este vínculo con el Papa, ¿no? El vínculo especial de amor y servicio con el Papa, tiene una finalidad que, según la fórmula del instituto que se da, la fórmula del instituto es un texto, ¿no? La fórmula de la institución, digamos, jesuita, un texto que rige justamente la vida de los jesuitas, según este texto, que es un documento fundacional de la orden. El vínculo es la salvación y perfección de los prójimos, ¿de acuerdo? O sea, esa es la finalidad, la salvación y la perfección del prójimo. En términos del derecho canónico,
La Compañía de Jesús es una asociación de hombres aprobada por la autoridad de la Iglesia. ¿Sí? Insisto mucho en esta parte porque pues, es el Papa quien les da autoridad. Y tiene tendencias, ¿no? O tiende a que los que entran a la vida de los jesuitas lleguen a una perfección evangélica. Y aquí también es importante decirlo porque San Ignacio de Loyola, justamente, pues en sus años de estudio, en sus años de retiro, ¿no? Después de la parte de, digamos, de su método militar, lo que hace es formular unos ejercicios espirituales. Los famosos ejercicios espirituales, pues es una fórmula, una serie de oraciones y de métodos contemplativos y de métodos de retiro y de métodos de rezar para el salvamiento primero de tu vida como individuo, y por otro lado para la conexión con Dios, y en ese sentido para entender cómo se lleva a cabo este vínculo con Dios, ¿sí? Estos ejercicios espirituales, al final de cuentas, pues son una serie de, llamémoslo así, de elementos, ¿no? de oraciones que te van guiando para llevar una vida espiritual mejor, ahora sí que mejor orientada. Por supuesto, los ejercicios espirituales están pensados para los miembros de la orden de los jesuitas. Todos aquellos que quieran ser parte de la orden, pues tienen que llevar a cabo los famosos ejercicios espirituales que duran 12 semanas, ¿no? Y en donde pues dicen, la primera semana tienes que rezar durante cierto tiempo, cierto tipo de oración, ciertas oraciones, ¿no? Y después pues ya le vas cambiando al método, ¿no? Prácticamente, y lo pongo así simplemente por hacer una comparativa, es como una dieta. Esta primera semana de la dieta comes tanto, esta segunda semana ahora cambias un poquito y comes esto, y eso pues te va limpiando el alma y te va permitiendo conectar con Dios. Al final de estos ejercicios espirituales, si se llevan a cabo de la manera más correcta, vas a terminar siendo un hombre de Dios. Esto lo pueden hacer también pues aquellos que están aquellos con los que están haciendo o que están llevando a cabo la misión, ¿de acuerdo? Entonces, si nos damos cuenta, para concluir un poco con Ignacio de Loyola, con la Compañía de Jesús, si nos damos cuenta, la Compañía de Jesús está haciendo las cosas diferente a como se venían haciendo, y eso a su vez pues también les está demostrando a las otras órdenes religiosas y sobre todo a la misma Iglesia que sí se puede cambiar, que sí se puede transformar, y que de todos modos pues están dentro de la línea de lo que es el cristianismo y de lo que es el catolicismo. Por otro lado, pues está atrayendo a más fieles, porque si bien se está dedicando a las personas que viven en la India, en China, en África, insisto, que en teoría pues ya conocen a Dios, o sea, porque ya se les llevó de una u otra forma, ¿no? la palabra de Dios, pero que pues no se habían querido alinear, pues también la Compañía de Jesús está actuando, por ejemplo, en estos espacios en donde pues no siempre conocen a Dios, ¿no? Me refiero a América. Y entonces la misión es diferente. Y ellos adaptan su método justamente a el espacio. Esto es la particularidad de la Compañía de Jesús. Ellos son los que se van adaptando para entender las enseñanzas y lo que saben y lo que no saben, y en ese sentido pues llevan a cabo una mejor difusión de la palabra de Dios.
Ahora bien, otra de las órdenes, otro de los espacios de las órdenes, vamos a ponerle, otra de las órdenes religiosas que también surgen durante el periodo de la Contrarreforma van a ser los carmelitas descalzos. Y ahorita les hablo mucho más de los carmelitas descalzos. En esta ciudad, en esta ciudad de Ávila, el 28 de marzo de 1515, en la casa señorial de don Alonso Sánchez de Cepeda y doña Beatriz Dávila de Ahumada, nace Teresa de Ávila o Teresa de Cepeda y de Ahumada, ¿no? Digamos por los apellidos. Teresa de Ávila nace en un contexto de una familia, pues sí, digamos adinerada, tampoco digamos que era pobre, de buenos recursos, pero que tenía 10 hijos, entre ellos Santa Teresa, es decir, eran 9 hermanos y 2 hermanastros. ¿Sí? Ya que su padre pues tuvo 2 hijos en un matrimonio anterior al de la madre de Teresa de Ávila. Ella, pues como toda española, ¿no? Es bautizada el 4 de abril, ¿no? de 1515, o sea, casi inmediatamente después de su nacimiento, y prácticamente pues es incorporada al catolicismo en ese sentido, ¿sí? Y nace en un contexto católico antiguo, anterior. A ver, esto es importante. Aunque en 1515 pues ya se está viendo que pues de pronto se está transformando, ¿no? la situación. Acuérdense que la transformación es tardada, es progresiva. Me refiero, en 1515 pues ya Martín Lutero pues empieza un poco con sus enseñanzas, ¿no? en el convento agustino allá en Alemania, y en 1517 da las 95 tesis, y luego poco a poco pues empieza a hablar. Esto está haciendo en Alemania. Para que llegue a España tarda demasiado, y llega hasta eso llega lentamente, ¿de acuerdo? Desde muy pequeña manifiesta su interés por la vida de los santos, esto es importante, y también por las gestas de caballería. Al vivir en una familia pues, de recursos, pues tiene acceso a educación, tiene acceso a la lectura, y entonces pues empieza a interesar, insisto, por la vida de todos estos santos y todas estas gestas caballerescas que pues de alguna forma le van marcando a Teresa de Ávila. Ella en un principio pues juega en el huerto, ¿no? Juega en el huerto de su casa a ser ermitaña, ¿no? Ya, se hace una cabaña aislada de la casa principal, con su hermano, si mal no recuerdo es con el que está jugando, y bueno, pues de alguna forma pues ya pinta, ¿no? Para ser una monja. Sin embargo, ella insiste mucho, Santa Teresa de Ávila insiste mucho, incluso todavía teniendo 13 años, que es enemiga. De hecho lo marca en el texto de vida de Santa Teresa, o sea, el que ella escribe cuando escribe su vida, que a los 13 años era enemiguísima de ser monja. Sin embargo, pues de pronto por ahí ella tuvo una relación pues un poco, digamos, cercana con uno de sus primos, y al padre de ella el padre de ella no lo ve con buenos ojos, y decide ingresarla al colegio de Gracia, ¿no? Que está regido por las agustinas, en donde pues ella se siente a gusto, se desenvuelve bien, empieza a tener un carteo con sus primas, con sus hermanas, ¿no? que están en otros conventos o en otros colegios, más bien porque en este caso son colegios, es decir, todavía no profesan como monjas, simplemente es para que lleven a cabo una educación y se aíslen de la sociedad. En estos carteos y en estos colegios, pues se da cuenta como que sí le gusta la vida contemplativa, la vida de aislamiento para poder llegar a Dios, ¿no? Es por ello que decide ingresar al colegio de la Encarnación de las Carmelitas,
de las carmelitas o de los carmelitas. El padre pues aquí no lo ve con buenos ojos. Ella estaba destinada a casarse con alguien, a unirse en matrimonio, y sin embargo decide ella que no, que quiere profesar y que se quiere quedar en este colegio. Por ahí sufre una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que la deja 4 días inconsciente, incluso la sacan del colegio porque pues la daban por muerta, porque queda inconsciente. Luego resulta que se recupera, y entonces ya recuperándose vuelve a la Encarnación, ¿no? Vuelve al colegio de la Encarnación, un poco tullida por las secuelas, ¿no? de la enfermedad, pero que al final de cuentas pues se puede valer por sí misma años después. O sea, sí tarda un poco, pero sí se puede valer por sí misma. En esos momentos pues ella en la Encarnación ya empieza a darse cuenta de que la regla, ahora sí que la vida conventual era muy relajada, ¿no? Vive con 200 monjas aproximadamente en el monasterio de la Encarnación, y que pues en teoría la regla original decía que no podían vivir tantas monjas en un solo convento, porque pues al final de cuentas eso ya era una verbena, ¿no? Una kermés prácticamente. Entonces insiste mucho que la regla de los carmelitas dice otra cosa y que esto tiene que cambiar. En la Cuaresma de 1554, ella teniendo 39 años más o menos, en donde ya lleva 19 años como religiosa, llora ante un Cristo llagado, pidiéndole fuerzas para no ofenderle. Desde ese momento, su oración mental se llena de visiones y estados sobrenaturales. Aunque por supuesto, pues bueno, van alternados con momentos de sequía. Claro, todo esto se los estoy diciendo a partir de la vida de la santa, ¿no? O sea, acuérdense que hay hagiografías que narran la vida de la santa y que dan por hecho cosas místicas y cosas sobrenaturales, en donde dicen esto ocurrió, y entonces por eso Santa Teresa llega al éxtasis, conecta con Dios, conecta con Cristo, y en ese sentido ella es la encargada. En 1554 ella es la encargada, a la que Dios le dice que tiene que hacer la reforma de los carmelitas. Y entonces los carmelitas pues empiezan a llevar a cabo una reforma, sobre todo en la rama femenina, en donde pues a ver, la regla ahora va a ser esta, la regla tiene que ser mucho más rígida, como se había llevado a cabo en su momento en el Monte Carmelo, como se había dicho por el padre San Alberto, de hecho, y entonces pues se tienen que alinear. Todos aquellos que no se quieren alinear, entonces quedan al margen de las nuevas fundaciones que está haciendo Santa Teresa de Jesús. Me refiero, está fundando nuevos conventos en donde van a ingresar esas monjas que sí se van a alinear a la regla de Santa Teresa, o a las normas de Santa Teresa, que indicarán pues que no pueden tomar chocolate, que no pueden comer a ciertas horas, que tienen que contemplar, que tienen que rezar, que tienen que hacer todo mucho más rígido. Para esto entonces pues surge la orden de los carmelitas descalzos, contraponiéndose a los otros carmelitas, que se les llama carmelitas calzados. La descalcez, como yo les he dicho en otras ocasiones, la descalcez es una metáfora. La descalcez no quiere decir que ellas iban descalzas y que entonces, pues por eso son carmelitas descalzos. No, tiene que ver con que cuando alguien no tiene riqueza, cuando alguien no tiene dinero, se dice que incluso no tiene ni para zapatos, o sea, que andas descalzo, ¿no? Normalmente los zapatos pues, es un símbolo de riqueza. En ese sentido, por eso son carmelitas descalzos, porque Santa Teresa los obliga, o en estas reglas que va haciendo, los va obligando a que cumplan ciertos momentos de pobreza. Y entonces Santa Teresa de Jesús, junto con el otro personaje que sería San Juan de la Cruz, están llevando a cabo la reforma de la orden de los carmelitas.
En el contexto de la contrarreforma católica, los carmelitas descalzos sobre todo, están siendo una de las órdenes, al igual que la Compañía de Jesús, que están poniendo bases para hacer una transformación de la Iglesia católica, y en ese sentido, sobre todo de los métodos misionales y de los métodos de enseñanza de esta nueva, pues de esta iglesia, ¿no? O sea, están siendo parte del cambio. De hecho, a Santa Teresa de Jesús y a este personaje que es San Juan de la Cruz, pues se les concibe como los místicos del barroco español, los místicos de la contrarreforma católica. ¿Por qué místicos? Pues porque llevan a cabo toda una vida mística en donde conectan con Dios. Acuérdense que para la Iglesia católica Dios se presenta, ahora sí que da señas en los momentos en que se necesita, digamos, hacer transformaciones, en los momentos en el que ya se está alejando del todo, ¿no? Alejando toda la sociedad. Y en ese sentido, pues aquí está cumpliendo como tal digamos, se está cumpliendo como tal esto que les estoy diciendo. Ahora, San Juan de la Cruz, por su parte, ¿no? Él pues ya llevaba unos años un poco más en el Carmelo, ¿sí? Tiene una insatisfacción justamente con el modo de vivir la experiencia contemplativa que el Carmelo y que los cartujos en su momento, porque él también de pronto pasó a la orden de los cartujos, entendiendo que los carmelitas no le daban lo que él quería, ¿no? Queda insatisfecho, y en 1567 se regresa a Medina del Campo para ser ordenado presbítero y celebrar su primera misa, ¿no? en presencia de su hermano y del resto de su familia, sus amigos de convento y todo esto. Y ahí en Medina del Campo es donde conoce a Teresa de Cepeda y Ahumada, o sea, a la que les dije que era Teresa de Ávila, es decir, Santa Teresa de Jesús. Todavía no era santa en esos momentos, ¿sí? Y que porque ahí estaba fundando conventos. De hecho, Medina del Campo era la sede de la Reforma Carmelitana, ¿no? En donde surgen los carmelitas descalzos, y allí Teresa de Jesús convence a San Juan, o convence a Juan de la Cruz, ¿no? que era el nombre de religioso de este personaje, que se una a la causa y que a la causa de la reforma, y que entonces en la rama varonil él promueva la reforma de los carmelitas descalzos. ¿De acuerdo? Y entonces, pues al final de cuentas es cuando toma mucha fuerza, porque sí, a ver, Teresa de Jesús propiamente es la fundadora de los carmelitas descalzos, pero al ser mujer y al hacerse en la orden femenina, no tiene un impacto tan importante hacia el exterior como lo va a tener cuando Juan de la Cruz lleve a cabo la reforma, dentro de la rama varonil. ¿De acuerdo? Y entonces los carmelitas descalzos, cuando surgen, cuando se establecen ya como tal, con esta vida eremítica contemplativa de pobreza, y que transmiten eso a la sociedad, pues junto con los jesuitas, los carmelitas descalzos, después también los franciscanos descalzos, que justamente pues atienden a esta descalcez, ¿no? Surgen en estos momentos también para atender a la pobreza que las órdenes religiosas tienen que llevar a cabo para poder, o sea, digamos, aquí se aplican lo de predicar con el ejemplo, ¿sí? Primero yo me convierto en pobre y luego ya te pido que creas en Dios y que creas en la pobreza, que tu pobreza tal vez pues es, por así decirlo, es algo querido por Dios. ¿De acuerdo? Pues muy bien. Estos son algunos ejemplos que se están dando en el contexto de la contrarreforma católica, y que de alguna forma pues sí están ayudando a hacer un contrapeso contra la reforma protestante. Insisto, no es que digamos que los protestantes, por poner un ejemplo muy burdo, los protestantes pinten una pared de negro y entonces vengan los reformistas católicos y entonces ahora pinten esa misma pared de blanco. No,
ok, si los protestantes ya pintaron una pared de negro, yo voy a otro espacio y pinto una pared de blanco, y a ver quién logra pintar más rápido y quién se logra apropiar de más población. ¿Sí me explico? Insisto mucho para que quede claro, los contrarreformistas o los reformistas católicos no van a los lugares donde los protestantes ya actuaron, sino van a lugares donde no han actuado, y entonces para evitar que ahí actúen los mismos protestantes. Pues en este caso vamos a quedarnos aquí con la clase, vamos a detenernos aquí un poco. Para los siguientes temas, para las siguientes clases, vamos a continuar viendo la famosa Contrarreforma, y vamos a hablar sobre todo de la aparición del barroco, y de cómo el barroco también va a ser un elemento, va a ser un símbolo de la Contrarreforma católica. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos los que están escuchando esto, y bueno, pues igual les haré otras grabaciones, sobre todo para las siguientes clases, y bueno, bonita tarde a todos.